bienvenida a otro video de Economía y Derecho. En esta oportunidad trabajaremos los conceptos relacionados a aquellas herramientas que utiliza la economía para analizar la distribución del ingreso de una determinada unidad de análisis. Pero para poder entrar en estos conceptos, que vamos a verlo a través de diapositivas y gráficas que han sido preparadas para los alumnos durante el periodo de la pandemia, pero que hoy los traigo para compartir con todos aquellos alumnos o personas que están estudiando carreras o que requieren básicamente conocer las temáticas de la economía de una manera más sencilla. Obviamente estos videos, como siempre lo repito, no están destinados a aquellos alumnos que estudian ciencias económicas relacionado a alguna materia o carrera relacionada a las ciencias económicas, puesto que en estas carreras se estudia con mayor profundidad. Volviendo a la temática, para poder entrar a ver cómo se distribuye el ingreso, nosotros primero analizamos lo que es el Producto Bruto Interno de un país en una economía. Un Producto Bruto que puede ser, analicemos el de un país, el de una región o cualquier unidad local, política que estemos analizando. Primero partimos de ello. El Producto Bruto Interno tiene que ver con ese valor monetario de un conjunto de bienes y servicios finales que se han generado en una economía, en un momento y en un lugar determinado de tiempo. Esto me indica que trabajamos sobre bienes finales, no estamos analizando los bienes intermedios, el valor de los bienes intermedios, sino simplemente el valor de los bienes al momento final. Pero otro tema también a tener en presente respecto al producto, el famoso concepto de PBI me da el valor de riqueza de un país. Pero luego de hacer una serie de desagregados que se llaman de la contabilidad nacional o de la economía, nosotros llegamos al concepto del Producto Nacional, o también conocido que por identidad es el ingreso nacional. No es lo mismo Producto Interno que lo que es el Producto Nacional, que es idéntico al ingreso nacional. Porque el Producto Nacional, como siempre lo repito, está relacionado a aquello que se ha generado en una economía por los factores de producción de origen nacional, tanto dentro del país como en el resto del mundo. Por ejemplo, una profesora que es contratada, por ejemplo, por una universidad extranjera, se le paga en dólares por ese servicio que presta en esa universidad y luego regresa a su país a seguir trabajando. Esos dólares que se generaron en otra parte del mundo van a ser contabilizadas dentro de lo que es el concepto de Producto Nacional o ingreso nacional, pero no, por ejemplo, en el concepto del Producto Interno, porque no se produjo dentro de las fronteras de la unidad local económica de análisis. Partiendo de ese concepto, que son lo que se produce, también hay algo que hay que tener siempre presente. El PBI o el Producto Nacional o el ingreso nacional se mide no en unidades físicas, sino que lo estoy midiendo en un valor monetario. Es decir, yo voy a sumar los valores monetarios finales de todos los bienes y servicios que se han generado en una economía. El Producto Nacional es igual o idéntico a lo que se denomina el ingreso nacional, porque Producto Nacional, ya les dije el concepto. ¿Y qué es el ingreso nacional? Tiene que ver con aquella retribución que reciben los factores de la producción de origen nacional. ¿Bajo la forma de qué? Salarios, rentas económicas, intereses, beneficios empresariales. ¿Recuerdan? Cuando uno ve el mercado, los factores de producción que son ofrecidos dentro de ese mercado reciben una retribución que se denomina un precio, básicamente tienen un valor o un precio que recibe distintas denominaciones de acuerdo al factor que nosotros mencionemos. Entonces, este conjunto de retribuciones que reciben los factores de producción de origen nacional nos va a hablar de lo que vamos a luego analizar cómo se distribuye. Hay una noción muy comúnmente trabajada o hablada a veces en los medios de comunicación, que es el PBI per cápita, o analiza el ingreso distribuido a nivel per cápita. ¿Qué es lo que analiza? Este ingreso nacional lo dividen por la población total de un país.
Pero yo ya desde ya les hago la pregunta, ¿a ustedes les parece que esto me pueda indicar algo? Ya, no. ¿Por qué? Porque si Argentina, por ejemplo, produjo tantos miles de millones de pesos en un año determinado, al momento de efectuarse la distribución por esta modalidad, dividiéndolo por la población, me podría figurar que se reciben por cada ciudadano tantos miles de pesos. Pero en la realidad eso no existe, porque cuando estudiamos otros tipos de situaciones, vemos que, por ejemplo, en el año 2023, el nivel de pobreza en la Argentina es del 40%, y así en las diferentes partes del mundo. Entonces hay que utilizar otras herramientas de la economía que me permitan a mí conocer con mayor exactitud cómo se distribuye esta cantidad de miles de millones de pesos que se producen en un año, o en una unidad de análisis temporal, puede ser 1, 2 años, etc. Pero supongamos que analizamos un año, ¿cómo se distribuye en la población? Y acá viene la pregunta que siempre me hacen todos, profe, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Y la respuesta es, primero tenemos que conocer la herramienta, los resultados que estas herramientas de la economía nos brindan, para luego poder actuar sobre las mismas. Situando a un gran estadista norteamericano, no se puede corregir aquello que yo no puedo medir. Por lo tanto, si yo puedo analizar una situación, la puedo comparar año a año y también puedo tomar después diferentes medidas, que vamos a verlo en otro video, cómo puedo yo llegar a corregir estas distribuciones inequitativas de lo que es la riqueza en un país. A continuación, pasamos a analizar cuáles son estos métodos. Vamos a ver que hay un método de tipo gráfico, que es curva de Lorenz, y luego tendremos el coeficiente de Gini. Aunque también hay otras formas de clasificación, de distribución, pero las herramientas netamente económicas son las que les he mencionado y que analizaremos a través de diapositivas que paso a continuación a presentarles. Espero que les sea útil. Por favor, no dejen de suscribirse y dejarme sus comentarios. Tenemos muchas clases de distribución. Hay distintas clasificaciones de la distribución del ingreso. Tenemos la clasificación de distribución del ingreso en razón funcional o en razón a su concepto funcional, en donde vamos a dividir a la población hacia el ingreso nacional que se ha generado en una economía, lo vamos a dividir de acuerdo a los distintos agentes económicos que participan en el proceso productivo. Y así vamos a tener los asalariados, los rentistas, los titulares de los fondos prestables. Esta corresponde a lo que es la distribución funcional. Tenemos otra clasificación de la distribución del ingreso, es en razón al aspecto personal. Vamos a dividir a la población total de una determinada economía en distintos grupos o estratos, y el nivel de ingreso lo vamos a analizar en razón a aquella parte del ingreso que va con destino a los grupos más amplios, a los grupos intermedios o a los grupos más amplios. Normalmente se la suele dividir a la población total en 10 estratos o grupos, en donde en el primer grupo o estrato vamos a colocar aquellos sectores o agentes de la economía que reciben los niveles de ingresos más bajos generados en la economía. Luego pondremos en segundo lugar, en los segundos grupos o estratos, aquellos sectores de la economía que reciben los niveles de ingresos intermedios. Y en los últimos estratos o grupos, aquellos que reciben los niveles más altos de ingresos generados en una economía en un momento y lugar determinado. Otra clasificación que nosotros podemos encontrar del ingreso nacional que se puede generar es la distribución regional. ¿Qué es lo que se hace? El ingreso nacional que se ha generado en una economía en un momento o lugar determinado, vamos a agarrar ese territorio y lo vamos a dividir por regiones. Y el ingreso vamos a distribuirlo o analizar de acuerdo a esas regiones o a esas regiones en que se conforme ese territorio. Muchas veces la distribución regional del ingreso nos permite analizar en qué regiones o sectores territoriales queda concentrado más la distribución regional. En cambio, por ejemplo, en la distribución personal del ingreso, nosotros analizamos
cuáles son aquellos sectores de la población que son los primeros grupos que perciben menores ingresos y en qué cuantía. En la distribución funcional, nosotros nos permite analizar de todo el ingreso generado o el nivel de riqueza que se ha generado en una economía, de acuerdo a la titularidad de los factores de la producción, nosotros podemos ir analizando cuánto del ingreso va con destino a los asalariados, a los rentistas, a los titulares de los fondos prestables o titulares del capital. Otra clasificación que podemos tener es por distribución sectorial o por rama de la actividad. Vamos a dividir a la población total de esa economía en análisis y la vamos a dividir a la distribución del ingreso en relación a la rama o actividad en la que se esté desarrollando, en la actividad productiva que se esté desarrollando. A partir de lo que es la distribución sectorial o por rama, podremos analizar, por ejemplo, que el ingreso, qué cantidad de ese ingreso generado en esa economía en ese momento determinado fue con destino a los trabajadores menos calificados, a trabajadores calificados, a los empresarios y también al sector, a los titulares del capital específicamente. A partir de esto podemos llegar a hacer una combinación de estas clasificaciones o métodos de distribución o de análisis de distribución del ingreso y podemos ver en este gráfico que yo les presento en esta síntesis que aquellos sectores, acá tenemos una pirámide y podemos ver obviamente que el ingreso en el sector de abajo de la pirámide nosotros encontramos los sectores más bajos, a los primeros grupos en los que dividimos a la población, que son los sectores más bajos de la población que reciben menos ingresos, los sectores medios y los sectores más altos, que se encuentran en la punta de la pirámide, porque lógicamente quienes reciben los ingresos mayores siempre son los menos. A partir de este análisis que tiene que ver con la distribución personal, es decir, dividir a la población en relación a la titularidad de los factores de la producción, me permite también hacer una combinación o una síntesis con lo que es la distribución funcional, porque yo voy a poder analizar que los sectores más altos de la población, es decir, los que reciben la mayor cantidad de los ingresos que se generan, están íntimamente vinculados con otra distribución funcional que tiene que ver, que son aquellos que reciben, que son los titulares del capital, básicamente, o de los factores de la producción. Es decir, en otras palabras, son los titulares o los dueños de los recursos naturales, son los titulares de los fondos prestables, a su vez son los que reciben, como podemos ver, constituyen aquel sector de la población que recibe los ingresos más altos del ingreso generado en una economía. Por otro lado, los sectores medios de la población que decíamos que reciben un ingreso intermedio, están vinculados también con la distribución funcional, con aquello lo podemos identificar con aquellos agentes económicos que son los titulares de las empresas y los trabajadores más calificados, los trabajadores calificados. Mientras que los sectores más bajos de la población, que son los que reciben los menores ingresos que se generan en una economía, normalmente tienen que ver con los que normalmente son los titulares o agentes económicos, los trabajadores menos calificados. O sea que nosotros podemos ver que tenemos como conclusión que los sectores más bajos de la población son los titulares o agentes económicos relacionados al factor productivo trabajo de menor calificación, que ofrecen su fuerza laboral en el mercado de trabajo, pero con una menor calificación. Pueden ser subempleos o trabajos menos calificados, que por ende la retribución o el salario que reciben a cambio es inferior. Mientras que los niveles medios de la población, que analiza una distribución personal, podemos analizar que son aquellos, se identifican con aquellos agentes económicos que son los titulares de las empresas y los trabajadores más calificados, que como sabemos reciben un ingreso mejor que los trabajadores menos calificados. Y los niveles más altos de la población, que tienen que ver normalmente con los últimos grupos de los estratos que nosotros armamos, podemos ver que son aquellos que
Normalmente se identifican con los titulares del capital o de los factores de producción, como por ejemplo los titulares de los fondos prestables o los titulares de las rentas económicas, es decir, los dueños de los recursos naturales. Esto es en cuanto a la distribución del ingreso nacional. La curva de Lorenz es un método gráfico que revela el grado de concentración en la distribución personal del ingreso. Este método gráfico fue elaborado por Max Otto Lorenz en 1905 y básicamente como fue la utilización, este economista estadounidense buscó un método gráfico para tratar de hacer un análisis y comparar las desigualdades en la distribución del ingreso personal, ya sea de una misma economía o comparar dos economías diferentes. ¿Cómo vamos a construir la curva de Lorenz? Para construir la curva de Lorenz vamos a trabajar con elementos o herramientas de la estadística. Para esto necesito que presten atención a los cuadros que yo les presento en las diapositivas y vamos analizando el cuadro parte por parte para poder ver cómo se conforma luego la curva en un eje cartesiano. En primer lugar, los datos que van a ser empleados para construir la curva de Lorenz, como les dije, son datos estadísticos. Normalmente todas las naciones, los estados, tienen organismos especializados que se dedican a extraer este tipo de datos. En la República Argentina, el organismo encargado es el INDEC y lleva adelante cada tantos años procesos como los denominados los censos estadísticos, y estos censos no solamente nos dan datos como lo que es la cantidad de población que tiene el país, sino que hace un análisis bastante pormenorizado de varios factores que nos van a servir. Por ejemplo, cómo se conforman las familias, cuántos integrantes trabajan en las familias, cuáles son los ingresos de esa familia, si alquilan, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos datos que se recopilan después van a servir para construir una serie de herramientas como el curva de Lorenz, coeficiente de Gini y otros más, y otros elementos, los índices de precios, etcétera, que son importantes porque sirven a la política económica para poder establecer cuál es el curso de una situación inicial para pasar a una situación ideal, básicamente. En otras palabras, corregir los resultados o situaciones que tenemos en la macroeconomía y llevarla a una mejor situación. A partir de esto, podemos ver que en el gráfico, como yo ya le había hablado, vamos a dividir a la población total en diferentes grupos o estratos. Normalmente, este es un ejemplo muy simplificado para que ustedes comprendan cómo se construye la curva, pero en la práctica, los economistas, los que diagraman básicamente la política económica y todos los estudiosos del tema, trabajan con números mucho mayores y también dividen a la población no en 5 estratos, sino en 10 o más. Yo he trabajado en la primera columna de este cuadro, nosotros tenemos los estratos. Los estratos tienen que ver con dividir a la población total en 5 grupos básicamente. En la segunda columna nosotros tenemos la escala de ingresos del grupo familiar medido en pesos por mes, es decir, cuánto recibe. De manera muy simplificada, en el primer grupo, como ya les venía anticipando, vamos a colocar aquella parte de la población que recibe los ingresos más bajos. A modo muy ejemplificativo, vemos que vamos de 0 a 100 pesos por mes. Serían los sectores más bajos que reciben este tipo de ingresos. Luego, en el grupo número 2, vamos a tener aquellos que reciben ingresos de 100 a 250. En el grupo 3, 200 a 500 pesos mensuales. En el cuarto grupo, aquel parte de la población que reciben ingresos entre 500 a 700. Y en el último, como yo les había explicado en lo que era la distribución personal, vemos que están aquel grupo, en el último grupo o estrato, vamos a colocar aquellos que reciben los ingresos más altos. En este caso hemos mencionado como 700 a más de ingresos mensuales. En la tercera columna vamos a trabajar básicamente con lo que es la población.
el nivel poblacional. En la primera parte de esta columna vamos a hablar de la población total de la economía en análisis. En este caso, trabajé con un dato real, que es, en el caso de Argentina, la población total, hablamos aproximadamente un poquito más, pero son 40 millones de habitantes. Y en esta parte vamos a trabajar un porcentaje respecto de este total. Y acá viene lo que necesito que presten atención. Nosotros tenemos, en total, la población de Argentina son 40 millones de habitantes. Ahora, si estos 40 millones de habitantes yo los divido en 5 grupos, me da por grupo 8 millones de habitantes. Ahora la pregunta es, estos 8 millones de habitantes respecto al total que es 40 millones, ¿cuánto representa en este total medido desde una metodología porcentual? Entonces, ¿cómo voy a poder calcular esto? Voy a analizar 8 millones, lo divido en 40 millones y lo multiplico por 100 y me da que el resultado es el 20%. En otras palabras, 8 millones de habitantes respecto al total de habitantes de la economía argentina representan el 20%. Por lo tanto, en el primer estrato están la familia, el grupo, los agentes económicos o la familia o la población que recibe de 0 a 100 pesos mensuales. Tenemos una cantidad de 8 millones de habitantes y esos 8 millones de habitantes constituyen el 20% de la población total. Así vamos a ir teniendo en cada uno de los grupos todos, y acá tenemos el 100%. En la última columna vamos a trabajar, como estamos hablando básicamente de un método que analiza la distribución del ingreso, un método gráfico que me sirve para comparar la distribución del ingreso y analizar si es igualitaria o no es igualitaria, vamos a trabajar sobre los ingresos percibidos. En otras palabras, vamos a partir de este ingreso nacional que se ha generado en una economía en un momento determinado. Acá trabajamos de acuerdo a los ingresos que se perciben mensualmente, pero acá lo que vamos a analizar es el ingreso generado en una economía en un momento y lugar determinado. Y partimos en este ejemplo tan simplificado que les doy para que podamos estudiar o aprender a construir una curva de Lorenz. Vamos a decir que en esa economía, en ese momento determinado, se generó 600 millones, 600.000 millones de pesos. Estos 600.000 millones es el total que se generó, reitero, en una economía, en un momento y lugar determinado. A partir de eso, vamos a ver estos datos estadísticos que nosotros tenemos. Vamos a ver que el primer grupo de la población que recibe mensualmente, normalmente ingresos que van de los 0 a los 100, que son 8 millones de habitantes, que esos 8 millones representan el 20% del total de la población. En este primer grupo o estrato, esta cantidad de gente recibió del total de los 600 millones, 30 millones de pesos. Ahora la pregunta, estos 30 millones de pesos que recibió este primer grupo o estrato de la población, ¿cuánto representa del total de ingresos generados en esa economía? Y aquí vamos a aplicar la misma fórmula que hemos aplicado para lo que refería a la población. Voy a dividir los 30 millones en 600 millones y lo voy a multiplicar por 100. Hecha esta operación, el resultado que me da es el 5%. O sea, 30 millones respecto a 600 millones representa el 5% del ingreso. En otras palabras, vamos a seguir aclarando, el primer grupo o estrato de la población que representa aquel sector de la economía que recibe los ingresos más bajos, porque son ingresos mensuales de 0 a 100, que está conformado por el 20% de la población total de la economía, que recibe 30 millones respecto a 600 millones de ingresos que se han generado en esa economía en ese año, ha recibido solamente de esos 600 millones el 5%. Por eso digo que es el estrato más bajo de este grupo que estoy analizando. El segundo estrato o grupo, vamos a observar que son personas que reciben ingresos familiares de 100 a 250 por mes. Está constituido por 8 millones de habitantes y esos 8 millones respecto al total me representan el 20% de la población total. Ahora, este grupo, este segundo estrato, recibió de los 600 millones solamente 60 millones. Como ustedes pueden ver, el primer grupo recibió 30 millones. Este grupo
recibió 60 millones de pesos. Este grupo, respecto al total, en porcentaje, ¿cuánto recibió? Y aplico la misma operación, 60 dividido en 600 multiplicado por 100 y me da como resultado el 10%. O sea que el segundo estrato o grupo de población, vamos a ver que constituye el 20% de la población, recibió solo 60 millones, que equivalen a un 10% del total de ingresos generado en un país, bueno, una economía en análisis en un momento determinado de tiempo. Y así vamos analizando todos los estratos hasta llegar al último, que podemos evidenciar que de los 600 millones, que es el ingreso nacional que se genera en esa economía en un momento determinado, el último estrato o grupo, que es cuando yo le explicaba la distribución personal, veíamos que los grupos más altos, o sea, en la población que vamos a colocar dentro de la pirámide los ingresos más altos, radica normalmente en los que son titulares de los factores de la producción. Y acá vemos claramente que la distribución del ingreso mayoritaria va a parar en ese sector de la economía. En el último grupo, que respecto al total reciben 300 millones. ¿Cuántos son 300 millones respecto a 600? 300 dividido en 600 multiplicado por 100 me da como resultado el 50%. O sea que del 100%, que era 600 millones, del 100%, la mitad del ingreso de esa generado en esa economía en un momento determinado ha ido a parar en el último grupo de la población, que normalmente son los titulares o los dueños de los factores de la producción, como los recursos naturales o los fondos prestables, etc. Esto me está indicando que es una población, es una distribución del ingreso bastante concentrada, porque va a parar a pocas manos, y podemos ver que los sectores, este sector, los sectores de la población, el primer grupo y el segundo grupo, solamente reciben el 15%, y en el primero y en el segundo grupo tenemos el 40% de la población. Esto lo vamos a entender mejor en el segundo cuadro. Curva de Lorenz, como método gráfico, no analiza población total y el ingreso nacional total, sino lo que analiza es la población medida en porcentajes acumulados y los ingresos medidos en porcentajes acumulados. ¿Y cómo vamos a obtener estos porcentajes acumulados? A partir de la primera cuadro que yo les he explicado. Vamos a analizar los porcentajes acumulados de población que corresponden a esta parte del gráfico, donde tenemos población. Acá lo medimos en cantidad total de habitantes, lo dividimos en 5 grupos, el total de la población eran 40 millones, y cada estrato grupo corresponde al 20% del total. Ahora, si yo comienzo a analizar porcentajes acumulados de población, acumular significa sumar. Entonces, voy a poner en la población. El primer grupo representaba el 20%, el segundo grupo representaba al 20% del total. Si lo acumulo, o en otras palabras lo sumo, 20 más 20 me da el 40%. El 40% significa que entre el primer y el segundo estrato tengo el 40% de la población, y vamos a ver que reciben solo el 15% del ingreso. El tercer grupo vamos a sumar. Vamos a ir sumando. El primer grupo 20, el segundo más 20 me dan 40. El tercer grupo le sumo otros 20 y me da 60. Así sucesivamente, por eso en el quinto grupo voy a tener el 100% de la población. Porcentajes acumulados de población significa del cuadro anterior ir sumando cada uno de los estratos. 20 más 20 son 40, en el tercer grupo voy a tener 60, en el cuarto grupo voy a tener 80 y con el quinto grupo voy a tener el 100% de la población en porcentajes acumulados. Ahora analicemos los ingresos. Los ingresos voy a trabajar sobre esta parte del cuadro que yo les he mencionado y les he explicado, analizando el ingreso que se ha generado en una economía. Y acá habíamos visto medido en millones de pesos dividido por los grupos. Pero voy a trabajar sobre estos porcentajes respecto al total. Como yo les mencionaba, curva de Lorenz no analiza el ingreso medido en millones, sino que analiza los porcentajes acumulados de los ingresos. Por lo tanto, el primer grupo
está conformado por el 20% de la población, recibía el 5% del total de ingresos generados en la economía, porque 30 millones de 600 era el 5%. Si comienzo a acumular los ingresos, estos ingresos, vamos a obtener lo siguiente. El segundo grupo, que representa al 20 más 20, diría al 40% de la población total, que corresponde al primero y al segundo grupo, decíamos que recibía 60 millones, pero estamos hablando de porcentajes acumulados. Entonces, 5% más el 10% me da el 15%. En otras palabras, el estrato número 1 y el estrato número 2, que corresponde al 40%, si sumo estos dos, al 40% de la población total, reciben el 15%, 5 más 10, 15% del ingreso generado en una economía en un momento determinado. El tercer grupo, que corresponde al 60% de la población, ¿por qué? Porque voy acumulando los porcentajes de población, 20 más 20 más 20, son 60, corresponde a decir que los tres primeros grupos corresponden al 60% de la población, este grupo recibía 90 millones, pero en porcentajes acumulados, es decir, vamos acumulando lo de los grupos anteriores, vamos a decir 10 más 5 son 15 y más 15 es 30. Voy a decir que, acá lo vamos a ver bien, que el tercer grupo, que corresponde al 60% de la población total, que eran 40 millones, recibe el 30% de los ingresos acumulados en porcentaje, hablando porcentualmente, acumulados, del total, que eran 600 mil millones de pesos. Y así vamos a ir acumulando en esta parte del cuadro, y acá vamos a trabajar. En el último grupo tenemos el 100% de la población y el 100% de los ingresos. A partir de eso estamos en condiciones de poder llevar estos datos que hemos obtenido, que hemos desarrollado en los cuadros, podemos llegar a construir la curva de Lorentz. Y lo vamos a llevar a un eje cartesiano o a un eje de coordenadas. A partir de esto vamos a encontrar esta línea que ustedes ven que es una línea, que es una curva lineal, porque es perfecta, la vamos a denominar como línea de distribución igualitaria o perfecta. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que es perfecta. Acá vamos a ubicar porcentajes acumulados siempre, como les menciono, en todos los ejes cartesianos. Para poder comprender las variables que estamos analizando, hay que denominarlas a los ejes cartesianos. En este eje vamos a poner los porcentajes acumulados de población, no la población total, sino porcentajes acumulados de población, que lo vamos a obtener de esta parte del cuadro número 2. Y en esta parte del cuadro, del eje cartesiano, vamos a poner todos los porcentajes acumulados, pero de los ingresos, que lo obtenemos a partir de estos datos que hemos construido. A partir de ello, la línea de perfecta distribución o distribución igualitaria del ingreso es una situación totalmente hipotética en donde habría una total igualdad en la distribución del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que el 10% de la población recibiría el 10% del ingreso, que el 30% de la población recibiría el 30% del ingreso. O sea, me habla de una situación totalmente ideal en donde la distribución del ingreso sería totalmente igualitaria. No habría desigualdades al respecto. Por eso podemos ver que es una situación ideal. Pero esta situación ideal, que la podemos graficar en este gráfico que trabajamos, nos permite analizar la curva real que tiene una economía y verificar si se acerca a la situación ideal o si se aleja de la situación ideal. Y esto me va a permitir ver cómo es la distribución del ingreso en esa economía específica. A partir de eso, con los datos que yo les he dado en este cuadro, vamos construyendo. Y así vamos a ver el 20% de la población. Acá tenemos la ordenada al origen y vamos a comenzar. 10% de la población, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, hasta llegar al 100% de la población, que habíamos dicho que era 40 millones de habitantes. En el 20% de la población que teníamos 80 millones de habitantes. En el 40% tenemos ya el doble de habitantes.
16 millones de habitantes, y así sucesivamente como vimos en el primer cuadro. En esta parte vamos poniendo los porcentajes acumulados, pero de los ingresos, 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. El 20% de la población dijimos que recibía el 5% y por lo tanto marcamos ahí un punto y así sucesivamente. 40% de la población recibía el 15%, marco allí otro punto y así sucesivamente con todos los datos que tenemos, trazo una curva por encima de esas combinaciones y puedo construir lo que se denomina la curva de Lorenz. La línea de perfecta distribución o distribución igualitaria que me indicaría una situación ideal en una economía en donde el 10% del ingreso va a parar al 10% de la población, el 50% de lo que se generó va a parar al 50% de la población, situaciones muy ideales, nos permite controlar cuál es la situación, la real y la situación ideal. En este caso podemos ver que la curva de Lorenz que hemos construido con datos hipotéticos de la realidad de una economía, vemos que no está por encima o no está cercana a la línea de distribución perfecta, sino que se encuentra alejada. Ese espacio o esa área le vamos a llamar área de concentración. Cuando la curva de Lorenz que nosotros analizamos se acerca más a la línea de perfecta distribución, vamos a decir que esa curva de Lorenz de esa economía que estamos analizando es más igualitaria. En otras palabras, esa economía tiene una distribución del ingreso más igualitaria, y si es más igualitaria, por supuesto que en términos económicos y en términos de la vida de los ciudadanos de esa economía es mucho mejor, por supuesto. Pero al contrario, cuando la curva de Lorenz que estemos analizando, que hayamos construido, se aleje de la línea de distribución perfecta y se acerque más a este otro triángulo denominado A o B, es decir, se vaya acercando hacia este sector del gráfico, vamos a decir que esa distribución, esa curva de Lorenz correspondiente a esa distribución del ingreso de una economía específica es más desigualitaria o más concentrada, lo que significa que no es positiva en ningún aspecto para esa economía, porque quiere decir que el ingreso queda en pocas manos en pocas manos concentradas, mientras que hay un gran sector de la economía que recibe pocos ingresos respecto a lo que se ha generado en esa economía en ese año. Yo les traigo a modo de ejemplo la curva de Lorenz de Argentina del año 2011 para que ustedes puedan observar los porcentajes acumulados de población, muy parecido a lo que yo les planteaba, y la línea de perfecta distribución y cómo estaba dada en el 2011 nuestra curva de Lorenz. Y acá, esto es para lo que sirve la curva como método gráfico para medir la distribución del ingreso o comparar. Es simplemente una herramienta, no es simplemente, es esencial, es una herramienta esencial para la política económica porque nos permite comparar cómo es la distribución del ingreso, ya sea dentro de una misma economía, por ejemplo, dentro de Argentina, comparar la curva de Lorenz del año 2019 con la del año 2009. 10 años han pasado en el medio y uno puede analizar básicamente cómo ha sido la distribución del ingreso en esos años pertinentes. Pero también me sirve para comparar la distribución del ingreso entre diferentes países y ver y hacer análisis de cuál país tiene una distribución más igualitaria o cuál tiene una distribución menos igualitaria al respecto. A partir de eso, por ejemplo, yo les muestro en este gráfico la curva de Lorenz de Noruega, de Estados Unidos, de Brasil. Y la línea esta de perfecta distribución. Como podemos observar, acá yo le pongo que los ingresos, la distribución, hay desigualdad respecto de Brasil con respecto a los Estados Unidos y a Noruega. Estas son las finalidades o para lo que sirve curva de Lorenz. El problema que trae curva de Lorenz, y por lo cual se avanzó hacia el coeficiente de Gini, es que curva de Lorenz, como le mostraba en el gráfico anterior, a veces no es claro para poder tomar una, o sea, no es que no sea claro, sino que no es preciso
como método para poder decir muchas veces esta curva de Lorenz es mejor que la otra porque puede haber una superposición o porque la diferencia entre una curva y otra es muy pequeña. Entonces, como métodos, es un método válido, es un método gráfico que me permite visualizar claramente cuando hay mucha diferencia entre las curvas de Lorenz de un año para el otro o cuando analizo países que tienen curva de Lorenz muy diferentes, me permiten sacar conclusiones. Pero en algunos casos, a veces, por ejemplo, como acá que tenemos la curva, la de Brasil con respecto a la de Noruega, es muy cercana, entonces muchas veces no puedo yo con precisión decir qué país tiene, por ejemplo, en este caso, una mejor situación en cuanto a la distribución del ingreso. Es por esto que aparece el coeficiente de Gini, que es un indicador que mide el grado de distribución del ingreso. Este indicador numérico, la operación que se obtiene por medio de una operación matemática, este indicador fue construido por el sociólogo y estadística Corrado Gini en el año 1912 y lo que el autor buscó básicamente es mejorar un poco o avanzar, digamos, sobre lo que otorgaba la curva de Lorenz, porque el coeficiente de Gini se construye básicamente a partir de los datos de la curva de Lorenz. Este indicador trabaja básicamente, como les expresaba, sobre lo que era la curva de Lorenz. Y partiendo de lo que es curva de Lorenz, vamos a poder construirlo. ¿Y cómo lo vamos a sacar al coeficiente de Gini? Este era el área de concentración, es un área, una superficie, que yo la voy a colocar en la parte de arriba desde la operación matemática, y abajo voy a sumar básicamente la superficie A por la superficie B, y me va a dar un resultado. Cuando yo hago esta operación me da un resultado que puede ir desde el 0 hasta el 1. Si el resultado que me da esta operación, este indicador, es 0, vamos a decir que la distribución del ingreso es igualitaria. Y cuando se acerca al 1, vamos a decir que es concentrada. Ahora sucede que en la práctica, cuando nosotros analizamos los coeficientes de Gini de los diferentes países, no vamos a tener resultados 0 o 1, porque en la aplicación práctica del coeficiente de Gini oscilamos, digamos, entre el 0 y el 1. Pero sabiendo que 0 es la igualdad total y 1 la concentración total, nosotros podemos analizar cuándo es más igualitario o menos igualitario. Y a modo de ejemplo, como para ir terminando con el tema, nosotros podemos analizar, por ejemplo, en este gráfico que les dejo, el coeficiente de Gini tiene de diferentes periodos de años, pero son datos oficiales de diferentes países del mundo. Por ejemplo, acá estamos nosotros, Argentina, en el año 2016 teníamos un coeficiente de Gini de 0,424, lo redondeamos. Lo medimos con Estados Unidos y estamos en ese periodo más o menos cercano, ¿no? La distribución del ingreso. Y así vamos analizando, por ejemplo, también tenemos a España, que vemos que tiene 0,34. Esto me indica que, por ejemplo, en relación a Argentina, en relación a España, la distribución de nuestro ingreso era menor, había mayor distribución del ingreso, una mejor situación, en otras palabras, en España, hacia el año 2016, en España que respecto a Argentina. Y he terminado con este análisis, espero que les sea muy útil lo que hemos analizado, y en el próximo video ya lo veremos desde un campo mucho más práctico. Presentaremos el gráfico y analizaremos qué medidas podemos tomar para cambiar una distribución del ingreso. Por favor, no dejen de seguirme. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Y además, déjame tus comentarios y también los puntos que quieren que analicemos de nuevo. Les dejo un saludo y, como siempre, muy agradecida por su atención.